En cuanto al caso que me ha sido asignado, se trata de un caso de presunto delito de negociación incompatible en cuanto a los hechos. Existe una convocatoria CAS 50-2008 convocada por la Universidad de Santa Marta, cuya expectativa de contratación era un especialista legal para el área de procesos administrativos disciplinarios. ¿Dónde iba a trabajar esta persona? En la dirección académica de la referida casa de estudios. Dentro de las exigencias de convocatoria que establecía esta, habían dos que eran copulativas. Estoy refiriendo a la experiencia general mínima de 2 años en el sector público y privado y experiencia mínima de 1 año en el sector público. Ambas puntuaban 15 puntos. Además, había una exigencia adicional, que era la de haber cursado ciertos estudios, cursos, lógicamente vinculados al derecho administrativo sancionador. Es en el marco de este proceso de selección, CAS 50-2008, que se presenta el señor José María Guerrero, bajo las siguientes credenciales. José María Guerrero era un estudiante, ex estudiante de la universidad que hacía el pro de la convocatoria CAS. Era ya abogado titulado desde julio del 2017, pero incluso tiempo antes, al 2017, había desempeñado cargos de practicante en estudios particulares vinculados al derecho civil y administrativo. Entonces, el señor José María Guerrero toma la decisión de presentarse a esta convocatoria CAS y a través de la carta 1, fecha 15 de mayo del 2018, presenta su currículum vital. Lo cierto es que el comité de selección asignado a esta convocatoria da como ganadora a la referida persona. Sin embargo, este postulante no cumplía con uno de los requisitos, que era la experiencia mínima de 1 año en el sector público. Solamente había acreditado 5 meses. Sin embargo, el comité de selección dice lo siguiente: te doy por ganador por 2 razones. Porque eres un estudiante de nuestra casa de estudios, fuiste un estudiante de nuestra casa de estudios, y a partir de ahí creemos que conocerías mejor el cargo. Pese que existían 2 postulantes, Pedro y Juana, que cumplían con todos los requisitos. No obstante, perdieron esa convocatoria. Estos son los hechos. Permítanme, por favor. Esos son los hechos. Toma conocimiento el Ministerio Público de este suceso y presenta un requerimiento acusatorio. Los acusados no es el postulante, sino los miembros del comité de selección. Miembros del comité de selección que formaban parte de la Universidad Pública de Santa Marta. A estas personas se les atribuía lo siguiente: el haberse interesado de forma individual y directa en la contratación del señor José María Guerrero, en el marco de la convocatoria 50-2018 CAS, pese a que aquel no cumplía con los requisitos exigidos por el perfil del puesto de especialista legal. Esa es la imputación presentada por Fiscalía. Estos hechos han sido calificados bajo los alcances del artículo 399 del Código Penal, actuación incompatible o procesamiento indebido de cargo. La particularidad del presente: Fiscalía, además de presentar esta calificación, los presenta a los miembros del comité de selección como coautores o solicita una pena privativa de libertad de 6 años. Esos son los hechos. Ahora, para poder sustentar esa realidad, Fiscalía tiene prueba testimonial, trabajadores de la misma universidad, prueba documental, que es el expediente en sí de la convocatoria, y una prueba pericial, una prueba económica valorativa donde se acreditaba el perjuicio en tanto en cuanto el señor José María Guerrero ya había empezado a trabajar y a cobrar. Eso es lo que presentaba Fiscalía.
ciertas particularidades que quiero dar a conocer desde ya. Estamos frente a un delito de infracción de deber, cuya competencia funcional, a partir del artículo 382 al 401 de nuestro Código Penal, le asiste a los jueces anticorrupción. Sé que postulo una plaza de juzgado especializado penal, no obstante, estoy en la capacidad de poder continuar con el desarrollo de este caso. Sujeto activo no puede ser cualquier persona, sino un funcionario servidor público, que lógicamente haya participado en razón de su cargo dentro de ese proceso de convocatoria CAS 50-2008. ¿Son funcionarios servidor público? Sí lo son. Muy bien. Estos puntos los abordaré más adelante cuando cite la normativa aplicable, pero debo de decir acá que la defensa básicamente decía en suficiencia probatoria que se trataba de una infracción administrativa, que nunca ellos se han interesado por la contratación de esta persona, que en realidad la decisión del comité de selección era la más beneficiosa a favor de la Universidad de Santa Marta, razones por las cuales solicitaban la absolución de sus defendidos. Además, la defensa pidió prueba de oficio respecto de la cual, donde pedían que se pide a completud del expediente administrativo. Decía la defensa que no ha acreditado que se hayan interesado de forma directa, no hay un interés de forma económica, no ha probado que el interés fuese directo. Además, ha sacado provecho ha sido de la universidad porque se ha contratado a un exalumno y que además conoce el interno de los procedimientos administrativos seleccionadores. ¿Qué decidió el juzgado? El juzgado falló absolviendo primero por duda, según el caso, pero la parte final dice por insuficiencia probatoria. Son dos cosas totalmente distintas. Duda dice respecto de la experiencia laboral de José María Guerrero, que para ellos existía duda. No se probó mediante documento, dice, que tuviera la experiencia exigida. Se entiende que la Fiscalía no probó esta premisa fáctica. El acusado había declarado en juicio, el testigo José María Guerrero había declarado en juicio, diciendo que él sí tenía cómo acreditar entre 8 o 9 meses posteriores a su contratación y que nunca presentó su constancia laboral porque no tuvo el tiempo respectivo. Que no habían probado el interés indebido, por ejemplo, exigía la sala respectiva una contraprestación o un beneficio económico para los miembros del comité de selección. Sobre la prueba de oficio dijo lo siguiente: no puedo suplir la actividad probatoria de las partes, yo no puedo, sería imparcial, decía la juez, eso es lo que dice la juez, falla absolviendo a las referidas personas. Además, desestimó que la existencia de dolor. En cuanto a los problemas, la verdad, hay muchos aquí, pero para mí el más importante es determinar si José María Guerrero tenía o no los requisitos para optar la plaza CAS de especialista legal en proceso administrativo secundario en el área de elección académica, referente a su experiencia mínima de año en el sector público. Determinar si además cumplía con el requisito mínimo de 2 años en el sector privado. Determinar si existe o no insuficiencia probatoria. Determinar si la prueba de oficio afecta o no la imparcialidad del juez. Y otra cuestión, determinar si las bases del proceso de selección CAS 50-2008 establecía o no la posibilidad de que el cumplimiento de la experiencia legal pueda ser posterior a la convocatoria. Normativa aplicable, artículo 399 del Código Penal, que es un delito de infracción de deber, funcionario servidor público. El verbo rector atribuido es interesarse en forma indebida y directa en provecho de un tercero, aplicado al caso, en el marco de la convocatoria 50-2008. Además de ese artículo, es de aplicación lo siguiente: la coautoría postulada por el Ministerio Público es propia de los delitos de dominio. No estamos en presencia de un delito de dominio, sino un delito de infracción de deber. De ahí que es importante citar el libro Delitos contra la Administración Pública del juez y profesor
Camilo Salinas Siccha, quien sobre el particular dice lo siguiente: en los delitos de infracción de deber solamente pueden ver autores y no pueden haber coautores. Además, sobre la presunción de inocencia que se posa en el fallo, debo citar el caso Cantoral Benavides versus Perú, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice lo siguiente: para poder condenar se necesita prueba plena. Si no hay prueba plena o hay prueba insuficiente, se debe absolver. Cito además el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que regula el derecho a la presunción de inocencia, el artículo 139, numeral 3 de nuestra Constitución, que regula el debido proceso de derecho continente sobre el cual se desprende el derecho a la presunción de inocencia. Sobre la prueba de oficio, base normativa, el artículo 385, numeral 2 de nuestro Código Procesal Penal, además la casación 717-2020 Huancavelica, en la cual se ha establecido que para la prueba de oficio el juez tiene que cumplir 4 exigencias. Primero, respeto del principio acusatorio. Segundo, respeto del derecho de defensa. Tercer requisito, que la prueba que el juez de oficio pide se actúa, la parte que le pide que se actúa, sea de fácil realización, y otorgarles además la posibilidad a las partes procesales de que puedan refutar la misma y que puedan plantear prueba alternativa. Finalmente, el cuarto requisito de esta casación es que esa prueba que el juez dispone que se actúe de oficio sea indispensable para la resolución del caso. Debo citar, se hace mención en la coautoría, también el profesor James Reati en su libro de autoría y participación, nos desarrolla la coautoría y las clases que sobre la misma se han esbozado, pero los requisitos de decisión común, formar parte del plan, formar parte de la ejecución, ejercer un rol dentro de la ejecución de ese delito, y las demás autorías que la doctrina ha desarrollado, que son las coautorías, que la doctrina ha desarrollado, que son la coautoría sucesiva, la alternativa, la aditiva y la agregada, desarrollado, para no equivocarme, en la casación 1309-2020. Eso es en cuanto a las normas aplicables. En cuanto a la decisión de la juzgadora, en cuanto a mi toma de posición, estamos frente a un fallo absolutorio, pero lo único que se tenía que establecer era si los hoy imputados se interesaron o no en la contratación del señor. Yo tengo una postura, al menos vistas así las cosas, hasta donde me ha podido leer el caso, una postura así contraria a la realizada por la juzgadora, por las siguientes razones. Primero, existe el expediente de contratación donde se establece cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir todo aquel que postulaba a esa plaza y pretendía ganar. 2 años mínimos en el sector público o privado y 1 año mínimo en el sector público. En el caso concreto, está aprobado y hoy procesado está aprobado que el postulante, que no tiene nada que ver en el proceso, el postulante solamente tenía 5 meses en el sector público y tenía 23 meses y días en el sector privado. Tampoco cumplía el segundo requisito. También puedo advertir que, al menos la historia del caso así lo presenta, que las razones por las cuales esta persona no fue contratada fueron de carácter subjetivas. Primero, por ser estudiante de la Universidad Santa Marta y porque así se pensaba que tendrían mejor rendimiento. Tercero, dato objetivo y probado del expediente. Existen 2 postulantes, Pedro y Juana, que no obstante tener el perfil, fueron descalificados de dicha convocatoria sin expresarse razón alguna. De allí que yo considero, a partir de estas premisas, de que sí existe un interés directo de los miembros del comité de selección en la contratación de José María Guerrero en el proceso CAS 50-2008. A esto debe sumarse que existe una pericia económica valorativa que ha determinado un perjuicio en agravio de la universidad antes mencionada, que no se precise la cuantía. Razones por las cuales
yo hubiese optado por la emisión de un fallo de carácter condenatorio, cuyo extremo todavía no lo voy a pronunciar porque quiero hacer alusión a si era posible aplicar en el caso concreto la prueba de oficio. La defensa le pedía a la juzgadora que haga uso de esta potestad para que recabe aquella constancia laboral respecto de la cual José María Guerrero adujo en el plenario. Pero el argumento de la jueza es totalmente errado, porque si bien es cierto el principio de aportación de parte propio del sistema acusatorio y es el que debe regir el principio, sin embargo, nuestro Código Procesal Penal ha facultado al juez de juicio que durante la actividad probatoria, si de un testimonio o de otro pueda desprenderse ningún documento que permita colegir que el señor tenía o no la experiencia laboral, puede haber solicitado esta prueba de oficio. Yo, pues, evaluando, yo entiendo que el cumplimiento de los requisitos se ciñe al momento de la presentación, al momento de la convocatoria, al momento del currículum vitae. De allí cualquier cumplimiento posterior, que de ser el caso pueda o no ser acreditado, es irrelevante, pues la decisión de los hoy imputados no se basó en aquello que futuramente el señor iba a presentar, sino en el currículum vitae que para entonces se había presentado. Y el señor no había acreditado ni la experiencia mínima de un año en el sector público, ni tampoco una experiencia de 2 años mínimo en el sector privado o público, dicen según el perfil. Razones por las cuales era inoficioso, que no era indispensable para la resolución del caso, acudir al artículo 385, numeral 2 del Código Procesal Penal. Más allá de decir que la imparcialidad no tiene nada que ver con la actuación oficiosa que puede hacer uso el juez de juicio. En consecuencia, yo hubiese fallado de la siguiente forma, condenando a A, B y C, miembros del Comité de Selección, como autores del delito contra la administración pública, en su modalidad de negociación incompatible previsto en el artículo 399 del Código Penal, en agravio de la Universidad de Santa Marta, en consecuencia imponerle 4 años de pena privativa de libertad convertida a 208 jornadas de prestación de servicios en la comunidad, 5 años de inhabilitación consistente en la privación del cargo e incapacidad para obtener el mismo conforme al artículo 36, numerales 1 y 2 del Código Penal, concordante con el artículo 426 del mismo cuerpo normativo. Multar con 108 días multa, no tenía una base para poder determinar la cuantía de la misma. Y respecto a la reparación civil, sí faltarían ciertos datos como para poder determinar la misma. Finalmente, debo dejar constancia de lo siguiente. Más allá de tratarse de un fallo absolutorio, no advierto en el caso que la juez de juicio se haya pronunciado motivadamente por qué razones no fija una reparación civil. Toda vez que, de acuerdo al artículo 12, numeral 3 del Código Procesal Penal y el Acuerdo Plenario 4 de 2019, el juez está en la obligación, frente a una sentencia absolutoria, prescripción o de sobreseimiento, de pronunciarse por la reparación civil, lo que no advierto en el caso concreto. Con ello he terminado mi exposición. Muchas gracias, doctor. Entonces pasamos a la segunda parte. Iniciamos con las preguntas. Doctor. Buenas tardes. Pregunta. Sí, claro. Sí. Sí. Resumiendo, entonces, doctor, indica que hubiera sentenciado como coautores, ¿no? Autores, ¿no? Autores. Por el delito de negociación, ¿no? 4 años, ¿no? 4 años y 6 meses, ¿no? 4 años. 4 años. 4 años de pena privativa de la libertad, pero más multa, ¿no? Convertida, inhabilitación por el plazo de 5 años, que es el mínimo aplicando el sistema de tercios, y también 108, que es el mínimo aplicando el mismo sistema de tercios. ¿Y por qué no le da efectivo?
¿Se puede suspender la ejecución No. en ese caso? En cuanto a la segunda pregunta, de acuerdo al artículo 57, último párrafo, no es posible suspender la pena, entre otros por el delito previsto en el 399 del Código Penal. De otro lado, ¿por qué no imponen la pena efectiva? Cito aquí la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional expediente 5436-2014 PHC, de fecha mayo de 2020, en cuya virtud el Tribunal Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional de los establecimientos penitenciarios por incumplimientos y por falta de estructura. Y en la parte octava de la parte resolutiva de esta sentencia dice a los jueces: solamente en los delitos más graves debe optarse por una pena privativa de libertad. Solo en delitos más graves las cárceles deben estar, digamos, comillas llenas, pero por estas personas. En lo demás debe optarse por medidas alternativas a las penas privativas de libertad, y el 52 es una medida alternativa a la pena privativa de libertad, conversión de pena en sentencia. Bueno, doctor, indica también que sería errado la imputación a la Fiscalía en cuanto a coautores, ¿no? Sí. Porque en este caso no va coautoría, sino son autores. ¿Por qué? Se trata de un delito de infracción de deber en razón al cargo que estas personas tienen y han sido designados para un proceso de selección. Y bajo la teoría de la infracción del deber, solamente puede ser autor el que tiene un deber especial, un deber funcional propio. Los demás, que puedan ser funcionarios o servidores públicos o los llamados extraneros, que no tengan vinculación con un hecho en concreto, con la decisión en concreto, únicamente confluyen en calidad de cómplices primarios. No hay coautoría en los delitos de infracción de deber, sí la puede haber en los delitos de dominio, pero este no es el caso. Ahora, y por más que el otro sujeto también comparta el mismo deber. No, si comparte el mismo deber, por eso digo los miembros del comité de selección, si comparten el mismo deber, sí, hablaríamos de autoría, pero no de coautoría. A lo que yo me refiero. Por eso, a pesar que compartan el mismo deber, porque los miembros del comité tienen el mismo deber, ¿no? Sí, por eso digo son autores. A pesar que compartan el deber. A pesar que compartan el mismo deber, no pueden ser coautores, sino autores del delito de negociación incompatible. Ahora, y luego, hizo mención a complicidad. ¿En negociación compatible puede haber complicidad? No. Posible cómplice sería, digamos, José María Guerrero, creo que es el nombre del postulante, Sí. Pero porque no existe complicidad, de lo contrario podríamos hablar ya quizás de un acuerdo entre los miembros del comité de selección y este postulante, lo que me llevaría a analizar una posible, de ser el caso, por colusión. Entiéndase que el 399 es un tipo subsidiario al delito de colusión, de allí que se opta por el 399. No tiene responsabilidad penal. Y ahora, doctor, hablando de complicidad, hace unos años, y ya no es tan joven el artículo 25, la modificación del artículo 25 en cuanto a la complicidad. ¿Qué cambió en cuanto a la complicidad respecto a estos delitos? A los delitos... Para imputar al extranjero. En el artículo 25, hace unos años, había la discusión si era unidad de título de imputación o ruptura del título de imputación, para imputar a los extraños frente a los intráneos. ¿Qué pasaba con los extraños que colaboraban o aportaban una actuación al intráneo, ¿no?, que cometía el delito? A ver, y la modificatoria en sí no la tengo, pero sobre la unidad del título de imputación es por esa razón que estas personas solamente pueden postular como autores y los demás como cómplices. Pero sobre la... Bajo el mismo título de imputación, o sea, bajo el mismo delito. Bajo el mismo delito, sí, siempre. No es que acá yo pueda decir, por ejemplo, unos van a ir por colusión y otro va a ir por negociación incompatible. No podría yo sostener eso. ¿Por qué? Porque la historia de hecho primero tendría que ser distinta y segundo las imputaciones también tendrían que ser distintas. Porque la tesis de ruptura del título de imputación, que ya no se sigue porque el 25 recogió expresamente la unidad de título de imputación,
Por ejemplo, lo que hacía es, por ejemplo, en un peculado, ¿no? La complicidad en un acto de peculado imputaba al sujeto como autor del delito y al cómplice buscaba una figura alternativa, ¿no? Como decía, no tiene el deber y ese deber no le puede compartir, entonces no puede responder por el mismo delito, tiene que buscar romper, ¿no? Y buscaba un delito común. Claro, eso es lo que dice, Ajá. por ejemplo, los peculados. Ajá. Decía, el funcionario Ujú. responde por peculado y otro puede responder, no sé, por hurto. Algo por ahí. Sí. Bueno, doctor, ¿y se aplicaría duplicidad de plazo de prescripción en su delito? Duplicidad de plazo de prescripción. En base al artículo 80, ¿cómo lo ves? Si me remito al artículo 80, en la parte infine dice solamente delitos que afectan el patrimonio. La pregunta sería, estamos frente a un delito que afecta el patrimonio. Existe un acuerdo plenario, no lo recuerdo, que decía que los delitos que afectan el patrimonio son malversación de fondos, colusión, pero la negociación incompatible no. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la modificatoria que se ha hecho al artículo 44 de la Constitución Política, donde dice que los comportamientos en los cuales intervienen los funcionarios o servidores públicos, el plazo de prescripción se duplica. Entonces, y sobre este punto, la Corte Suprema, en una reciente apelación, sé que el ponente es el doctor César San Martín Castro, ha dicho que este es un dispositivo constitucional de aplicación inmediata y que no necesita desarrollo constitucional. Razón por la cual, en el caso que él conoció, duplicó el plazo de prescripción. ¿En negociación? No. Para todo delito para contra todo la administración pública. Si yo me ciño al 80, no podría duplicar el plazo de prescripción. Pero si yo me ciño a lo que dice el artículo 44 de la Constitución, duplica el plazo de prescripción para delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos. Entonces, si yo aplico este dispositivo, sí aplicaría la dúplica del plazo de prescripción. Ahora, y si baja un poquito, creo que es el 41, ¿no? La negociación. Pero bueno, por ahí, vale, estamos cerca. Y un poquito más abajo, habla de imprescriptibilidad, ¿no? Claro, pero habla de la imprescriptibilidad, pero ahí sí dice, la imprescriptibilidad estará sujeta a ley. Entonces, necesita de un desarrollo legislativo para poder determinar qué delitos serían imprescriptibles. Dice cuando sean graves, ¿no? Claro, y por la pena podría decirse que no estaríamos frente a un delito grave. O sea, en este caso no, ¿no? Por ejemplo, eso también lo podrían aplicar, ¿no? Así como lo aplican en el anterior párrafo, el párrafo de la imprescriptibilidad. ¿O no? Yo pienso que no. No en este caso, por ejemplo, si fuera colusión. ¿Qué delito más grave hay que colusión? Claro, afecta a los cimientos propios de los principios de publicidad, de libre O peculado, por contratación. ejemplo, ¿no? Peculados dolosos, pero no serían los culposos. No, pero por lo menos los dolosos, ¿no? Yo estimo que sí, pero vuelvo a precisarle, doctor, ese mismo artículo 44-41 sujeta el principio de legalidad, cuando habla de imprescriptibilidad de ciertos delitos que serán regulados por ley. Eso es lo que dice. Hasta el momento no existe ninguna ley que haga un conglomerado de delitos imprescriptibles, por ejemplo, contra la administración pública. Pero que no cabe que la corrupción sí es un delito grave. Sí. Ya para ir terminando, doctor, y sobre la suspensión del plazo de prescripción, ¿cuál es su posición? Sobre la suspensión del plazo de prescripción del artículo 84. Con la modificatoria que hubo, El acuerdo, y frente al acuerdo plenario. yo sí estoy en contra del acuerdo plenario por las siguientes razones. El acuerdo plenario dice que es inconstitucional el numeral ex voto que modifica el artículo 84 y el 339, el numeral 1 del Código Procesal Penal, porque dice la Corte Suprema no es proporcional, como que estamos yendo a la impunidad. Pero la pregunta es, declarar la inconstitucional de un dispositivo implica necesariamente hacer control difuso. Y para hacer control difuso necesariamente uno tiene que conocer un caso concreto y los efectos son intraprocesos. Cuando la Corte emite ese acuerdo plenario no conoce ningún proceso. Entonces, ¿cómo es posible que la Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario donde no conoce nada, diga que algo es inconstitucional? Recuérdense que por la última modificatoria del texto único ordenado del artículo 112 de la Ley Orgánica de los Acuerdos Plenarios, lo que fijan son criterios interpretativos. ¿Cómo interpretas tú una norma? Pero de ahí a decir que es inconstitucional,
Por esa razón, yo sí vengo aplicando el artículo 84. Lo hacen también todas las salas de Lambayeque y todas las salas de Trujillo. Yo trabajo en Chiclayo. Pero hasta podría ser una instigación al prevaricato, el acuerdo plenario. Y por eso es un tema de que cuando yo me pronuncio, yo deslindo por qué razones me estoy apartando. Y digo el que acabo de posar. No puedes declarar la inconstitucionalidad si no conoces un caso concreto. Lo que estás haciendo es aplicando control difuso sobre la base del... Y por más que uno no comparta la ley, está en la ley. El texto es claro y expreso. Claro. Claro, pero eso es mi posición sobre la Está bien, situación. por mi parte. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, continúo. Doctor, usted había mencionado que hay una diferencia entre duda y suficiencia probatoria. ¿Cuál es esa diferencia desde su punto de vista? La insuficiencia probatoria es cuando el Ministerio Público no trae a juicios las pruebas que permitan determinar la realidad del hecho y si este es típico. Esa es insuficiencia probatoria, no hay prueba. La duda razonable se gesta cuando, además de las pruebas de cargo del Ministerio Público, la defensa también me trae otras pruebas. Entonces, yo puedo decir, esto sí es cierto, pero también esto es cierto. Entonces, ya me genera una situación de duda. Tengo que aplicar el indubio por regla. En este caso, la decisión sería una absolución. Ahí las diferencias de esas dos formas de resolver. Y en ese caso que el juez considera, ¿no? Él absolvió a estas personas, entonces a estos imputados, ¿por qué causa? ¿Por cuál de las dos razones los absuelto? Cuando uno lee el fallo, primero dice por duda, pero al final dice por insuficiencia probatoria. Pero analizado lo que ha sopesado, únicamente tiene el testimonio de José María Guerrero. La pregunta es, ¿eso es duda o es insuficiencia probatoria? Porque también existe otra prueba. Para mí sería insuficiencia probatoria, ¿sí? Pero no hay un tema de duda acá. En los términos de la jueza, que he dicho, no comparto por las razones ya expuestas. Claro, por ejemplo, me parece que la decisión fundamenta esto porque la defensa dice, no es de que no haya cumplido, no es de que no haya cumplido, sino que él tenía esos documentos, pero en su momento no lo presentó debido a problemas burocráticos, etc. Entonces por eso dice, traigan ese documento y verán que cumple con ese requisito. Y digamos que el juez o la jueza en este caso digan, sí, vamos a traer ese prueba de oficio y efectivamente cumplido este requisito. ¿Cambia igual la situación jurídica en este caso, considera usted, la configuración delictiva o se mantiene incólume con el delito de negociación incompatible? Si cambiara la figura delictiva, Sí. a ver, que la jueza haya hecho uso de la actividad oficiosa, se hubiese traído esas constancias de existir, en primer término no cambia nada. Porque la exigencia de la presentación y cumplimiento de los requisitos es a la fecha de postulación. Cuando un postulante se presenta a una convocatoria, presenta su currículum vitae y se entiende que esos son los requisitos que esta persona tiene y esos son evaluados por el comité de selección. De ahí que decir, en la entrevista el postulante me dijo que sí tenía pero que no los había presentado por una cuestión burocrática. Yo como parte del comité le digo, tú no cumples con esos requisitos y punto. Para mí, si hubiesen traído esos documentos al plenario, mi decisión no hubiese cambiado en nada, porque ellos tomaron su decisión sobre la base de documentación objetiva y la misma, el señor no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria. Doctor, ¿y cómo se manifiestan los hechos el interés indebido? El interés, hay un dato muy objetivo, el interés indebido y directo. Lógicamente este interés no parte de una conversación con el postulante, sino parte de la posición que los miembros del comité de selección tienen en la universidad. Y lo que ellos quieren hacer es prevalecer, que así lo expresan, es que el concurso lo gane a como dé lugar un estudiante de dicha casa de estudios. ¿Existe un interés directo en el proceso de selección respecto a la contratación de un exalumno? Sí lo existe. Más cuando de por medio existían dos postulantes de universidades distintas que no obstante tener cada uno de los requisitos no fueron puntuados, al menos fueron descalificados.
de esa forma y objetiva sí se demuestra ese interés en la contratación de una persona que no tenía el perfil. ¿Y el provecho en dónde hay? Porque el tipo penal de negociación nos dice el provecho propio del tercero. ¿Hay provecho de qué índole y en favor de quién? El provecho es de en favor del tercero. El tercero es el señor José María Guerrero. ¿Qué tipo de provecho? Digamos que es un provecho de carácter no económico. No hablamos acá de un provecho económico. Los miembros del comité no tienen ningún provecho económico. Sino que yo hablaría más o menos de un provecho vinculado al perjuicio institucional de la casa de estudios que hace esa convocatoria. ¿Pero es en provecho propio o de tercero? Aquí en provecho de propio quién de tercero, del señor José María Guerrero. Ajá. ¿De qué? En favor del tercero, del señor José María Guerrero, al optar ganador de ese puesto convocado. Claro, porque no nos indica el tipo penal de qué índole es este provecho. Económico, social, puede incluir cualquier tipo de provecho. ¿Se necesita una afectación al patrimonio del Estado en el delito de negociación? No se necesita. De ahí que la pericia contable sí sería necesaria, pero para efectos de determinar la cuantía de la reparación civil, pero no como un elemento constitutivo del tipo penal. Doctor, ¿usted considera que es problemático el hecho de delimitar, ¿no? Cuando pasamos o cuando aplicamos un delito, o configuramos un delito de negociación incompatible y cuando estamos frente a un incumplimiento contractual o cambio o no se han cumplido las bases de un contrato con el Estado, etcétera, ¿no? Porque muchas defensas aluden esto, ¿no? De que no, en este caso no es delito de negociación incompatible, sino que, digamos, es una falta administrativa. Y por lo tanto, tendría que utilizarse en última ratio en la aplicación de esta norma. Entonces, ¿cuál es esta línea que nosotros podemos demarcar para decir, no, aquí se trata de una falta administrativa o no, aquí sí es un delito de negociación incompatible? Yo pienso que el elemento subjetivo del tipo penal es muy importante para establecer esa delimitación. Entonces, si dolosamente los miembros del comité de selección se han interesado en la contratación indebida de este ciudadano, lógicamente estamos frente a un ilícito penal. Pero si quizás estaríamos frente a una imputación subjetiva de carácter negligente, yo sí podría hablar de una infracción administrativa. Ahí podría establecerse los límites en cuándo estamos frente a un delito y cuánto a una infracción administrativa. Y ya como la última parte, el juez o la jueza utilizan el tema o dicen no vamos a aplicar, no vamos a disponer de prueba de oficio, ¿no? ¿Usted considera que en el caso hubiera sido procedente o necesario incorporar esta prueba? O sea, cumple con los requisitos y supuestos para poder incorporar esta documentación que nos acreditaría que esta persona, José María, ha reunido los requisitos en tiempo, o no, simplemente por cuál sería su fundamento de decir sí, va a prueba de oficio o no. La prueba de oficio se ejecuta como una potestad del órgano jurisdiccional que pueden ser literalmente de oficio o a pedido de cualquiera de las partes, siempre y cuando yo tenga una cierta duda sobre la realidad o no de los hechos. Debería preguntarme lo siguiente: ¿en qué cambiaría mi decisión si yo de oficio pido la constancia laboral de ese postulante? Y afirmarme, sí, está aprobado que el señor en efecto trabajaba para entonces. Si yo sumaría, diría cumplir el año mínimo. ¿En qué cambiaría mi decisión? Mi respuesta sería en nada, porque vuelvo a repetir, no aplicaría la prueba de oficio, porque las exigencias de cumplimiento del requisito mínimo se dan con la presentación de la carta del señor que fue en mayo del 2018, y al momento de que fuesen evaluados por el miembro del comité de selección, el señor no tenía este perfil, no cumplía con el perfil. Por esa razón, como no cambia en nada mi decisión, no me es relevante para poder determinar la realidad de los hechos, yo no aplicaría el artículo 385 del Código Procesal. ¿Y la procedencia de la prueba de oficio es ante duda o ante insuficiencia probatoria?
es ante duda. Siempre, en todos los casos. No siempre, sino que, a ver, primero tiene que nacer de un órgano de prueba o de un documento leído una información que quizás las partes procesales no tuvieron en su oportunidad. Entonces, si esa información para mí es relevante para poder determinar si en efecto el señor estuvo o no en el lugar de los hechos, o si el señor verdaderamente se interesó en la contratación o no, entonces yo sí tendría que aplicar una prueba de oficio, pero es para poder, digamos, solventar las premisas de hechos según la actuación probatoria. Así yo podría salir de la duda o de ser el caso de la insuficiencia probatoria. Cualquiera de estos dos supuestos. Para que opto siempre por la duda. De acuerdo. Gracias, doctor. Ha finalizado su evaluación. Gracias. Sí, doctor. Esto lo puedo